estrenar mi familia y yo. Dice, lo hemos querido cantar desde abril cuando lo aprendimos, pero por una u otra cosa no se ha podido, queremos enseñarlo ahora en el compañerismo, pues nuevamente, ¿verdad? Se entonó, gracias a Dios por la vida del pastor Eliasí Zapata. Si es de bendición este canto para sus vidas, denle gracias a Dios por este pastor, él lo compuso, él está en Tamaulipas, Reynosa, creo que es donde está él pastoreando, y lo compuso, fue de mucha bendición. Cuando lo escuchamos se llama Confía en Dios, el Todopoderoso, pero les digo, por una u otra cosa no se ha podido, y bueno, pues ya este día lo vamos a estar entonando, ¿verdad? Para la honra y gloria de nuestro Dios, y le voy a pedir que pasen para que me acompañen, o los que se la sepan, sí, ustedes se la saben, ¿verdad? Cuando llegue el día que el desaliento venga a tu vida, cuando agobiado, cansado y estresado no puedas más, ten confianza, hermano, pues Dios ha prometido estar a tu lado. En las pruebas y luchas el Todopoderoso te sostendrá. Tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación, porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, Él es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo eres Dios. Nos ha dado su paz, su gracia, su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar en Dios Todopoderoso, confiaré. Él es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios. Perdón, ahí me equivoqué. Él es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, Él es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo es Dios. Tú confía en Dios, el Todopoderoso nos ha dado su paz, su gracia y su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar en Dios Todopoderoso, confiaré. En Dios Todopoderoso, confiaré. En Dios Todopoderoso, confiaré. ¿Más o menos se lo aprendieron? Tiene un gran mensaje, ¿no? Un gran mensaje, en verdad es una bendición y pues queremos invitarles, hermanos, a que nos acompañen. Solamente quiero que si puedo regresar las diapositivas, porque ahí creo que en el orden yo me confundí. Si las puedo regresar desde el principio. Cantamos el coro normal, a ver si la siguiente. La que sigue hacia adelante. Ok, ten confianza, muy bien, la que sigue. Él es tu amparo, sí, luego el coro, ajá, la que sigue, y ahí se regresa, ¿verdad? Las mujeres, Él es tu amparo, y luego los varones cantan la segunda vez, Él es tu fortaleza, y luego el coro otra vez, y luego ya terminamos, tu confianza en Dios, ahí se repite el coro, ajá, y
Y ya terminamos, Perdón, hermanos, perdón. Vamos a entonarlo, hermanos, así sentados. Vamos a entonarlo para que nos vayan siguiendo y que nos lo vayamos aprendiendo, ¿sí? Cuando llegue el día que el desaliento venga a tu vida, cuando agobiado, cansado y estresado no puedas más, ten confianza, hermano, pues Dios ha prometido estar a tu lado. En las pruebas y luchas el Todopoderoso te sostendrá. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, es tu salvación. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, Él es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo es Dios. Tú confía en Dios, el Todopoderoso nos ha dado su paz, su gracia, su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar en Dios Todopoderoso, confiaré. Eres tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Eres tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, Él es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo es Dios. Tú confía en Dios, el Todopoderoso nos ha dado su paz, su gracia, su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar. Eres Todopoderoso, confiaré. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, Él es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo es Dios. Tú confía en Dios, el Todopoderoso nos ha dado su paz, su gracia, su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar. Gracias por su apoyo. Y bueno, pues ahora vamos a tener el tiempo de la enseñanza, pero también queremos dar oportunidad a los niños para que pasen a su clase y también a los jóvenes. Hay una clase especial para los jóvenes también y les invitamos a que puedan pasar. Va a estar el salón de niños y el salón de jóvenes para que puedan pasar ahí todos los niños desde cuna hasta 11 años, ¿verdad? Y todos los jóvenes de 12 hasta en adelante, hasta Samuel. Pasen. Y nosotros vamos a quedar aquí, gracias a Dios por mi papá, que nos va a estar apoyando hoy con una clase para los jóvenes. Y nosotros vamos a quedar aquí, hermanos, a estudiar, meditar en la palabra de Dios. Y gracias a Dios por los jóvenes, ¿verdad? También que nos están apoyando con el Ministerio de Música. La invitación, ¿verdad?, sigue abierta para aquellos que quieran involucrarse en este ministerio, que quieran tocar, ¿verdad?, para que podamos estar ensayando. Ensayamos antes, ensayamos después. Y bueno, en la semana también, ¿verdad?, les estoy mandando ahí
las notas, los cantos que vamos a estar entonando, ¿verdad? Y los donos para que estén practicando en su casa y bueno, que podamos estarlos también tocando acá. Hermanos, hemos estado estudiando, gracias a Dios por el mensaje de 8 días, amén. Fue de bendición, gracias a Dios por mi hermano, el Señor lo usó y ese mensaje el Señor trajo a nuestros corazones. Y bueno, retomamos la serie, ¿verdad? Que estamos estudiando, el Dios que adoramos. Y el propósito de esta serie pues es conocer más a nuestro Dios a través de sus diferentes nombres que encontramos en la Biblia, porque son varios nombres los que los encontramos, hermanos, y es que cada uno de sus nombres nos habla de una característica de su carácter, de un atributo de su carácter, hermanos, que nos proporciona seguridad, nos proporciona tranquilidad, nos proporciona protección, ¿verdad? Nos sentimos seguros. Y es que, hermanos, esto es algo que todos anhelamos. Todos anhelamos sentirnos así, seguros, tranquilos, protegidos, hermanos. Y es que, ¿hacia dónde corremos? ¿Hacia dónde corremos cuando estamos en peligro, somos amenazados por alguna situación difícil o nos llegamos a sentir o a encontrar en medio de problemas? ¿Hacia dónde corremos, hermanos? Todas las criaturas, lo podemos ver en la naturaleza, siempre corren ante alguna situación como esta a su refugio, ¿cierto? A ese lugar en el cual ellos se sienten seguros, se sienten protegidos, hermanos. Y esto es lo mismo que sucede con los hijos de Dios. Hay un versículo en la Biblia que es más, lo cantamos también, ahí en Proverbios 18:10, que nos dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Lo conocen? Repítanlo conmigo. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Esto nos muestra, hermanos, que los justos, refiriéndose a aquellos que han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo y que anhelan y desean vivir de acuerdo a su palabra, corren hacia él. Corren hacia nuestro Señor, quien es una fortaleza impenetrable, en el cual nos sentimos seguros, protegidos, nos mantenemos a salvo. Y es que no es para menos, hermanos. El Dios que hemos estado estudiando es Jehová Salom, aquel que es nuestra paz, que nos llena de bienestar. Es Jehová Rafa, quien es nuestro sanador, amén, quien nos sana de todas nuestras dolencias. Es Jehová Nisi, quien abandera, es nuestro estandarte, quien abandera nuestras victorias. Es Jehová Jireh, lo recuerdan también que lo estudiábamos, hermanos, porque Él es que el Dios que provee, nuestro proveedor, ¿verdad? En cada una de las cosas que necesitamos podemos ver a Dios supliendo, podemos ver a Dios obrando, podemos ver a Dios dándonos lo que necesitamos. También estudiamos que Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso y suficiente. Él es suficiente, hermanos, para hacer cualquier cosa que nosotros necesitamos. Por eso necesitamos depender de Él. Pero también veíamos que es Jehová Raam, porque es Jehová nuestro pastor. Es mi pastor, ¿verdad? Nuestro Dios es nuestro pastor. Y veíamos también el último nombre, el Dios que santifica, porque nos ha apartado del pecado y del mundo para sí, como un pueblo, ¿verdad? Celoso, dice la palabra de Dios, para buenas obras, hermanos. Y hoy estaremos viendo un nombre más que no es muy conocido, ¿verdad? Este nombre es Jehová Sama. Este nombre significa Jehová está ahí, o como vamos a estar viendo, el Dios siempre presente. Y para eso quiero invitarles a que vayamos a Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Los profetas menores y mayores ya son de los menos leídos, ¿verdad? Porque casi siempre cuando comenzamos, ¿verdad?, nuestros propósitos de Año Nuevo, uno de esos propósitos, ¿verdad?, es que leer toda la Biblia, ¿no? Y comenzamos, ¿verdad? Y casi siempre comenzamos por Génesis, ¿no? O luego a veces comenzamos por el Nuevo Testamento y Mateo. O Mateo o Génesis son los más leídos, ¿no? Porque comenzamos a leer, pero conforme va pasando el tiempo, ¿verdad?, ya vamos menguando, vamos dejando, a veces llegamos a los libros históricos, ¿verdad?, y seguimos leyendo, pero a veces ya no se alcanza a los profetas mayores o menores, hermanos. Pero en este libro y en este capítulo es que encontramos, hermanos, este nombre que vamos a estar estudiando hoy. Ezequiel
capítulo 48, versículo 35, que de hecho es el versículo con el cual termina Ezequiel. ¿Ya están ahí? Ezequiel 48, versículo 35. Todavía se escuchan algunas hojitas, vamos a esperar que todos lo tengamos. Ezequiel 48, 35. Creo que ya, ¿verdad? Ya lo tenemos. ¿Qué dice, hermanos? En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Una vez más, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Y si ustedes tienen una Biblia como la mía, en donde dice ahí el significado, la mía dice esto es, y da el significado. ¿Qué dice? Jehová allí, o Jehová está ahí, ¿verdad? O Jehová está aquí, o como vamos a estar viendo, Él es el Dios siempre presente. Y gracias a Dios por ello. Pero antes de que continuemos, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, gracias te damos porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros y lo has cumplido, Señor, como lo vamos a estar estudiando. Gracias, Padre bendito, te damos por esta oportunidad para poder escudriñar tu palabra y seguir meditando en ella. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, que tú alientes nuestro corazón, que tú fortalezcas, Señor, nuestra fe y que tú muevas, Señor, no solamente nuestros corazones, sino también, Señor, todo nuestro ser, para poder hacer, Señor, lo que te agrada, lo que tú quieres, Señor, confiando en que tú estás con nosotros. Tú eres nuestro compañero, Señor. Tú estás siempre presente y te damos gracias por ello. Toma en control, Señor, te lo pedimos de este tiempo, el internet, que no falle, que pueda llegar también la transmisión hacia nuestros hermanos que están de sus hogares. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Una vez más, hermanos, leamos este versículo, Ezequiel 48, 35. ¿Qué dice, hermanos? En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama. El libro de Ezequiel, hermanos, inicia, si nosotros comenzamos a leer el libro de Ezequiel, nos daremos cuenta que inicia profetizando la destrucción de Jerusalén y del templo. Recuerden que eso es lo que Dios dijo que vendría como consecuencia de la idolatría en el pueblo, porque el pueblo se apartó de los caminos de nuestro Dios, aun cuando nuestro Dios, a través de sus profetas, y muchas veces y de muchas maneras, desde temprano, ¿verdad? Y sin cesar, les amonestó que se volvieran, que se arrepintieran de sus malos caminos. Sin embargo, ellos no hicieron caso. De tal manera que este libro inicia profetizando la destrucción de Jerusalén y del templo a los primeros cautivos en Babilonia. Podemos ver también en este versículo y en este capítulo que termina con una profecía de esperanza, con una profecía que traería consuelo, pues predice la restauración del pueblo de Israel, la reconstrucción, ¿verdad?, y restauración de la ciudad de Jerusalén, así como el templo de nuestro Dios, hermanos, en una escala mucho mayor que cualquier cosa que antes había sucedido. Y queda sellado esto por esta promesa, hermanos, con este nombre, Jehová Sama. El Señor está ahí. Un nombre muy significativo, hermanos, para el pueblo de Israel y para nosotros. Muy significativo en las circunstancias en las cuales ellos estaban viviendo, pues la profecía, hermanos, fue dicha en el 25 año del cautiverio y 14 años después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, en donde solo quedaba un remanente. Y ese remanente que quedaba, hermanos, tenía el espíritu quebrantado. Estaban muy mal. Fíjense cómo lo describe el Salmo 137. Vamos al Salmo 137. Solo quedaba un remanente y ellos estaban en cautividad, en cautiverio.
Muchos de ellos habían sido separados de sus familias, habían visto morir a muchos de sus seres queridos, a muchas personas que apreciaban. Estaban en una tremenda situación, de tal manera que aquí en este salmo describe la tremenda condición en la cual se encontraban. Dice en el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún que dice, llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. ¿Qué hicieron? Colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían. ¿Qué les pedían? Es que el pueblo de Israel siempre fue conocido y ha sido conocido por un pueblo alegre, ¿cierto? Muy cantador, de muchas fiestas, ¿cierto? En donde se veía, ¿verdad? Por las calles, los cantos, cuando subían a Jerusalén, en sus peregrinaciones que así iban cantando y alabando el nombre de nuestro Dios. De tal manera que al verles les pedían que cantasen. Y dice en el 3, continuamos, y los que nos habían desolado nos pedían ¿qué? Alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Sin embargo, ellos no estaban en condiciones para hacerlo. De tal manera que ellos les contestaban, ¿verdad?, con una pregunta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar? Si estamos en tierra de extraños, si hemos sido traídos cautivos, estaban en una situación muy, muy mala, hermanos. Sin embargo, gracias a Dios que esto no fue para siempre. Y no será para siempre, pues en su gracia infinita, en su misericordia y fidelidad de nuestro Dios, podemos ver que Dios prometió que su gloria retornaría a su templo, retornaría a la ciudad, hermanos, en donde su presencia moraría y permanecería para siempre. Miren, vamos a Ezequiel, capítulo 43, versículo 1 al 7. Ezequiel 43, versículo 1 al 7. Y vamos a leerlo en forma alterna. Yo leo el 1, ustedes el 2, porque aquí es donde podemos ver cómo la gloria, la visión, ¿verdad?, de la gloria de Jehová, que nuevamente llena el templo. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. 2, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, usando ese lenguaje antropomórfico, porque Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo, pero usando ese lenguaje nos habla y nos dice que era el lugar donde posará las plantas de sus pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Gracias a Dios por la esperanza que nuestro Dios siempre trae a nuestras vidas y que trajo a su pueblo, porque cuando los reyes, el propio pueblo de Israel, profanaron el templo de nuestro Dios, levantando altares a sus ídolos, ¿cierto?, llevando a cabo pecados, ¿verdad?, que llegaron a colmar la ira y la paciencia de nuestro Dios, por lo cual fueron llevados cautivos. El templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén fue destruida, y la gloria de Jehová se apartó de ese lugar. Dios les está prometiendo que algún día Él volvería a posar.
a posar en esa ciudad, en su santo templo, hermanos. Y es que el profeta Ezequiel experimentó el horror de ver la gloria de Dios, apartarse del templo en una visión, lo vimos ya en el capítulo 11, luego en este capítulo 43, la ve regresar, y en el capítulo 48, en donde encontramos este nombre, hermanos, podemos encontrar cómo Ezequiel proclama esa profecía que Dios le dio de la restauración del templo, la restauración de la ciudad, dándole ese nuevo nombre a la ciudad y llamándole Jehová Sama. Jehová está ahí, a fin de que ellos cobraran ánimo, a fin de que ellos cobraran esperanza, hermanos. Y ese es el mismo efecto que debe producir en nosotros cuando escuchamos ese nombre, Jehová Sama. Porque Dios, hermanos, no solo ha estado en el pasado, no solo va a estar en el presente, en el futuro, sino que nuestro presente sigue estando con nosotros. Sigue estando con nosotros. Seguimos contando con la presencia de nuestro Dios. Es por eso, hermanos, que el Dios que adoramos es Jehová Sama, el Dios siempre presente. Y lo vamos a ver en tres áreas. Número 1, con su pueblo. Número 2, con sus hijos. Y número 3, con su iglesia. Veamos número 1. El Dios que adoramos es Jehová Sama, el Dios siempre presente con su pueblo, hermanos. Vamos a Éxodo, capítulo 1. Siempre presente, hermanos, con su pueblo. Cuando Jacob y todos sus hijos llegaron a Egipto, dice la palabra de Dios que comenzaron a multiplicarse, ¿cierto? Pero murió ese faraón que conocía a José y se levantó un nuevo rey que no le conocía. Y al ver que ellos se multiplicaban, tuvo miedo, ¿cierto? Porque pensó, ¿qué vamos a hacer cuando vengan nuestros enemigos? Y si ellos se alían con ellos, nos van a destruir. De tal manera que dijo, vamos a esclavizarlos, vamos a oprimirlos. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 12, que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplican. Miren, ayúdenme a leer Éxodo capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice Éxodo 1, 12? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Porque Dios estaba con ellos. Y lo mismo sucedió, hermanos, cuando Faraón les dijo a las parteras egipcias, ¿lo recuerdan? Que si veían el sexo de los niños, si era niña, la dejaran vivir, pero si era niño, lo mataran. Sin embargo, ¿qué hicieron las parteras? Temieron a Dios, de tal manera que no lo hicieron. Miren lo que dice, hermanos, aquí, más adelante, ahí en Éxodo capítulo 1. Éxodo 1, dice la palabra de nuestro Dios, dice en el versículo 17, bueno, en el 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Qué dice el 17? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y luego dice en el 19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Sin embargo, Faraón siguió insistiendo. Y Faraón siguió oprimiendo al pueblo de Israel. Y Faraón quiso destruir, ¿verdad?, todos los niños y mandarlos matar. Sin embargo, Dios preservó la vida a un caudillo, ¿verdad?, a Moisés, quien sería el libertador del pueblo de Israel. Le preservó la vida, lo guardó, porque aun cuando estuvieron en esclavitud, hermanos, Dios jamás abandonó a su pueblo en medio de la esclavitud, sino que oyó su clamor, les levantó un libertador y los sacó de la opresión, hermanos, que tenían ahí en Egipto con su presencia y su gran poder. Miren lo que dice Deuteronomio 4, versículo 37. Deuteronomio 4, 37. Gracias a Dios, hermanos, porque aun cuando el pueblo de Israel pensó que Dios los había abandonado, no fue así, sino que les liberó y les sacó, como dice este versículo, con su presencia y su gran poder. Por favor, versículo 37, ¿qué dice?
Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Y cuando los sacó, no los abandonó. Dice la palabra de Dios que iba con ellos en el día a través de una columna de nube y durante la noche a través de una columna de fuego, para guiarles, para guardarles, para protegerles. Dios jamás les abandonó. Dice ahí en Éxodo 13, 21 y 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios en su fidelidad, hermanos, estuvo siempre con ellos, cuidándolos, guardándolos, guiándolos. Nunca los desamparó, hermanos, siempre estuvo con ellos, los libró, los sustentó. Dice la palabra de Dios que su vestido nunca se envejeció sobre ellos, ni el pie se les hinchó en esos 40 años. ¿Cómo Dios tuvo cuidado hasta en esos detalles? Sus vestidos nunca se envejecieron. ¿Qué pasa cuando han pasado los años, hermanos? Ya con nuestras ropas, ¿no? Se empiezan a envejecer, se empiezan a debilitar, se empiezan a romper. Dice la palabra de Dios que nunca sucedió así con sus ropas. Sus pies nunca se hincharon, aun cuando estuvieron caminando. Dios los guardó. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7. Los bendijo en todo ese tiempo. Deuteronomio 2, versículo 7. Dice en el versículo 7, si me ayudan a leerlo, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Dios ha estado contigo durante estos 40 años. Nada te ha faltado. Es por eso, hermanos, que al entender la importancia y necesidad de la presencia de Dios con el pueblo de Israel en sus vidas, cuando el pueblo de Israel pecó, cuando el pueblo de Israel se rebeló, cuando Moisés había subido al monte y estaba en comunión con Dios porque Dios le estaba dando las tablas, y cuando bajó porque Dios le dijo que oía una voz de alarido, ¿lo recuerdan? Que Israel se había apartado del Señor y habían hecho dioses, hicieron un becerro, lo recuerdan, de oro, ¿verdad? Y lo estaban adorando, y bajó Moisés. Moisés estaba preocupado después de eso, porque él decía, ¿verdad? Si Dios no va con nosotros, ¿qué va a suceder? Miren lo que dice Éxodo 33, versículos 12 al 17. Él quería, hermanos, estar seguro que Dios no los abandonaría, que Dios estaría con ellos. Éxodo 33, versículo 12 al versículo 17. Éxodo 33, 12 al 17. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros necesitamos estar buscando día con día, asegurarnos que la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Qué dice Éxodo 33, 12 al 17? Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Qué es lo que quería estar seguro Moisés, hermanos? Que Dios iría con ellos. Y dice: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Mejor nos quedamos aquí.
porque queremos que tú vayas con nosotros. Y Dios le contesta, hermanos, y le da esta seguridad de que su presencia irá con ellos. Y no solamente iría con ellos, sino que les daría descanso. Y es que en la presencia de Dios, hermanos, tenemos paz, tenemos tranquilidad, podemos reposar. Y no solamente eso, sino que podemos disfrutar, hermanos, de gran alegría, porque como lo dice el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Vamos a leerlo, hermanos, en el Salmo 16, versículos 7 al 11. Salmo 16, versículo 7 al versículo 11. Salmo 16, 7 al 11. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está donde a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, en la presencia de nuestro Dios podemos disfrutar, porque tenemos protección, porque tenemos seguridad, porque tenemos su guía, porque tenemos su sustento, porque tenemos todo lo que necesitamos, de tal manera que nuestro corazón puede rebosar de alegría y un verdadero gozo. Hermanos, todo lo que necesitamos es la gracia de Dios, su favor que no merecemos, pero en su infinita misericordia lo tenemos, razón por la que su pueblo debía temer, porque tenemos a un Dios 3 veces santo y que andaba en medio de ellos, razón por la que su pueblo debía servirle, porque tenemos un Dios todo soberano que demanda que le sirvamos, razón también por la que no debían desmayar delante de sus enemigos, porque tenemos un Dios todopoderoso que había prometido protegerles, guardarles y darles la victoria. Bien, vamos a Deuteronomio 6, versículo 13 al 15. Deuteronomio 6, 13 al 15. Deuteronomio 6, 13 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios, y me ayudan a leer el 13, ¿qué dice? Y luego dice en el 14: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Por qué? Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dice, porque Jehová tu Dios en medio de ti está. Es por eso que debían temerle, es por eso que debían buscar la santidad, es por eso que debían buscar servirle. Lo mismo que nos dice en el capítulo 7, versículo 17, 7:17, dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Y luego en el versículo 21, ¿qué dice? No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Hermanos, Dios prometió estar con su pueblo y así lo hizo. Amén. Así lo hizo. Morando, hermanos, en el tabernáculo y después morando en el templo. Pero lo hizo, estuvo con ellos, guardándolo por donde quiera que anduvieron, siempre sustentándoles y ayudándoles, protegiéndoles y dándoles la victoria, hasta que entraron en la tierra prometida. Aun cuando se apartaron y se alejaron y le fallaron a su Dios, cuando ellos se arrepintieron y buscaron a Dios, Dios estuvo con ellos. Y Dios los perdonó, y Dios los restauró, y Dios los sacó adelante. Es verdad, hermanos, como le expresó el rey Salomón, que los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios, pues es omnipresente y está en todas partes. Sin embargo, en su infinita misericordia, nuestro Señor decidió manifestar su gloria en el tabernáculo y en el templo. Decidió estar ahí y habitar en medio de ellos, hermanos. Algo, como ya vimos, dejó de ser cuando ellos pecaron.
cuando el templo y la ciudad de Jerusalén fue destruido, pero algún día en su reino milenial, hermanos, se sentará en el trono de Jerusalén y reinará sobre su pueblo y sobre todas las naciones. Porque esa es la profecía, a eso hace alusión ahí en Ezequiel capítulo 48, versículo 35, cuando dice Ezequiel que el nombre de la ciudad será Jehová Santo. Jehová está ahí para ese tiempo. Pero hermanos, no tenemos que esperar hasta que llegue ese tiempo. Gracias a Dios, hermanos, que nuestro Dios ha prometido estar con nosotros. Es por eso que el Dios que adoramos, hermanos, es Jehová Sama, el Dios siempre presente con sus hijos. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, hermanos? Y es que aquel que en el Antiguo Testamento aparecía como el ángel de Jehová, hermanos, en el Nuevo Testamento aparece como nuestro Señor Jesucristo, quien también se llama Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como lo dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, toda la plenitud de la deidad está con nosotros, de manera que Cristo, hermanos, es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia, como lo dice ahí en Hebreos 1:3, por lo que cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón por nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, recibiéndole como nuestro Salvador, Él viene a morar en nuestro corazón. Algo mucho mejor. Porque Cristo les dijo a sus apóstoles que Él estaba con ellos, ¿cierto? Pero que el Espíritu Santo estaría en ellos. El Consolador, aquel que había venido para tomar el lugar del Señor Jesucristo, iba a estar morando en nuestro corazón, teniendo esa presencia, hermanos, permanente en nosotros. Es por eso que ahí en 1 Corintios 3, versículo 16, les invito a que vayamos allá. El apóstol Pablo les hace una pregunta a los corintios y les dice, ¿verdad?, que si ellos no sabían que eran templo de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es como si dijera, ¿no se dan cuenta? ¿No lo han entendido? ¿Que acaso no lo hemos enseñado? Que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta es la razón también por la que en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 se nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿qué dice?, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, hermanos. Y no solo de manera personal, Él ha prometido estar con nosotros, lo cual es maravilloso, el tener su presencia, hermanos, en nuestros corazones, toda la plenitud de la deidad, y a través de Él tener todo lo que necesitamos, sino que también, hermanos, lo hace a través de su iglesia. Porque el Dios que adoramos es Jehová Sama, el Dios siempre presente, número 3, con su iglesia. Miren lo que dice Efesios 2, 14 al 22. Efesios 2, 14 al 22. Efesios 2, 14 al 22. El Dios que adoramos es Jehová Sama, el Dios siempre presente con su pueblo, el Dios siempre presente con sus hijos, morando en nuestros corazones, pero también el Dios siempre presente con su iglesia, la cual es también una morada de Dios en el Espíritu, como podemos verlo aquí. Efesios 2, 14 al versículo 16. Yo leo el 14, ustedes el 15 y nos unimos en el 16, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿5? Aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo entre todos un solo cuerpo, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y anunció las buenas nuevas de paz
sino como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. y todo el edificio bien combinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí viene, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La promesa de nuestro Señor Jesucristo, como lo mencionábamos al principio, es que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está, en medio de ellos. Así que, hermanos, la gran lección de este maravilloso nombre, Jehová Sama, no solo es escatológicamente hablando, para el tiempo de las últimas cosas, para los tiempos postreros, es para este tiempo también, el tiempo en el cual estamos viviendo, pues nuestro Padre Celestial no ha sido ni es un Padre ausente. Él es un Padre siempre presente, que así como estuvo con su pueblo Israel, en medio de las difíciles circunstancias en las que se encontraron, no importando el lugar, no importando las circunstancias, no importando el problema o el conflicto en el que estuvieran, de la misma manera en este tiempo sigue estando presente con nosotros. Sigue estándonos acompañando. Sigue estando, hermanos, sigue andando con nosotros. Nuestro Dios, hermanos, no cambia. Él es inmutable, por lo que así como estuvo con Moisés y luego con Josué, porque recuerdan que se lo dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y así como estuvo con Josué, estuvo con su pueblo. Y así como estuvo con su pueblo, estuvo con todos esos grandes hombres y siervos y mujeres de Dios, de la misma manera lo sigue estando con nosotros. Y eso es lo que debe de animar nuestro corazón. Y eso es lo que debe traer esperanza a nuestra vida, hermanos. Porque como se lo dijo el rey Ezequías a los de Judá, Dios está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Miren lo que dice 2 Corintios 32:8. Recordémoslo, hermanos. 2 Corintios, capítulo 32, versículo 8. 2 de Crónicas. Gracias, grande. Que no tiene. 2 de Crónicas 32. Gracias. 2 de Crónicas 32, 8. Dice en el versículo 7: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y luego que dice el 8: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y luego dice, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, que eran palabras de Dios. Y es lo mismo que nosotros necesitamos, tener confianza en estas palabras, que Dios está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hermanos, sin duda que nuestras batallas son muchas. Día con día, momento a momento, estamos enfrentando diferentes batallas. Luchas espirituales. Dijo Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, hermanos. En todo tiempo estamos luchando. Se presentan grandes batallas, hermanos. Nuestros enemigos no descansan y las pruebas no se acaban muchas veces. Vienen una tras otra en nuestra vida y se presentan y parece que ya salimos, parece que ya estamos mejor y nuevamente viene la prueba, viene la lucha y comenzamos a tambalear. Pero una de las cosas que tenemos que tener presente es que el Dios que adoramos, ¿quién es? Es Jehová Sama. El Dios siempre presente. Que lo único que tenemos que hacer es agarrarnos, aferrarnos de Él para salir avantes, hermanos. Lleguemos, hermanos, a veces nos llegamos a sentir humanamente solos, a veces llegamos a sentirnos frustrados, a veces tambaleamos, pero la palabra de Dios nos dice que no desmayemos, que perseveremos, que sigamos adelante, hermanos, porque Dios está con nosotros para fortalecernos y para ayudarnos. Miren lo que dice 2 Timoteo 4. Esto lo experimentó el apóstol Pablo. En medio de esas batallas, en medio de esas luchas,
lo que estaba padeciendo, lo que estaba enfrentando. Pero después, hermanos, termina diciendo de que Dios estuvo a su lado y le dio fuerza y lo ayudó para que él cumpliese el ministerio que Dios le había encomendado. Miren lo que dice 2 Timoteo 4, versículo 14 al versículo 18. Dice en el versículo 14, después de que habla, ¿verdad?, de cómo Demas lo había desamparado, cómo él se sentía, ¿verdad?, de alguna manera solo, porque algunos no se habían ido al mundo, pero se habían ido a hacer el ministerio a otros lugares. Alejandro el candelero le estaba causando muchos males, tanto es así que lo deja en las manos del Señor y le dice el Señor, le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, a la predicación del Evangelio. ¿Y qué dice en el 16? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Y aquí viene Jehová Sama. ¿Qué dice el 17? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el Dios Jehová? Jehová Santo, el Dios siempre presente. Está con nosotros para fortalecernos y para ayudarnos en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, en medio de esos momentos en los cuales nosotros nos sentimos desfallecer, hermanos. No estamos solos. A veces sentimos como si lo estuviéramos, pero la realidad es que no es así. Dios ha prometido estar con nosotros y librarnos. No importando, lo recuerdan ahí en Isaías, si son aguas, si son ríos o son fuegos. Dios está con nosotros y nos va a ayudar a pasar, a seguir adelante. Mira, vamos a leerlo, Isaías 43, versículo 1 al 3. Isaías 43, 1 al 3, dice la palabra de Dios que si es necesario, vamos a atravesar por diversas pruebas, ¿cierto? Sean aguas, esa es la promesa y la esperanza que tenemos en nuestro Señor. Sean ríos o sea fuego, ¿cuál es la promesa? Que Dios está con nosotros para librarnos, hermanos, y para ayudarnos. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 43, versículo 1 al 3. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice ahí, hermanos, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por ríos, no te preocupes, yo voy a estar contigo, no te van a anegar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué bendición, hermanos. Qué bendición es tener un Dios así, siempre presente. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes han estado en una situación en donde han requerido la ayuda o el apoyo o el auxilio de alguien más y no lo han encontrado? Por diferentes circunstancias, ¿no? Porque a veces es porque no se quiera, sino que a veces pues no se da la hora, el momento, ¿cierto? La distancia, ¿verdad? Las circunstancias, lo que está sucediendo, de tal manera que no lo tenemos cerca. ¿Y cómo nos sentimos? Pero qué bendición es saber, hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro lado y que Él está dispuesto para ayudarnos. Él es un Dios presente que libra y salva. Sin embargo, hermanos, no lo hace solamente para que vivamos bien, sino también para que cumplamos con nuestro llamado. ¿Amén? Ese llamado que el Señor nos ha encomendado y tiene que ver con predicar su palabra. Es por eso que Él nos dice que no temamos, porque Él está con nosotros, que no callemos, sino que hablemos. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 18, 9 al 10, porque Dios quiere que vivamos bien. Dice ahí en Isaías, porque ellos, en Jeremías, yo sé los pensamientos
pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y qué fin esperamos? Pues un final dichoso, un final lleno de paz y bienestar en nuestra vida. Ese es el final que Dios quiere darnos, hermanos. Pero no solamente para eso es que nos guarda. No solamente es para eso que está con nosotros, hermanos. Él quiere usarnos y quiere llevarnos a cumplir sus propósitos. Miren lo que dice Hechos 18, versículos 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Que lo hemos leído, hermanos, pero es importante que no lo perdamos de vista. ¿Qué dice el versículo 9 y 10? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo? No temas, sino habla y no calles. Una vez más, hermanos, ¿qué le dijo? No temas, sino habla y no calles. Esto es lo mismo que nos dice a nosotros, ¿cierto? ¿Qué nos dice? No temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? ¿Qué dice el 10? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, Dios tendrá un pueblo en esta ciudad. Dios tendrá pueblo aún en esta colonia. San Pedrito, Peñuelas, Villas de Santiago, El Vergel y más colonias. ¿Cómo se llaman las colonias? El Vergel, ¿verdad? Y más colonias. Dios tiene mucho pueblo. ¿Qué nos dice Dios? No temas, sino habla, no calles. Hermanos, Dios quiere usarnos para cumplir su más grande anhelo, su más grande deseo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere usarnos para que más personas vengan al arrepentimiento, porque para eso es su paciencia, ¿cierto? Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, algo que no podremos llevar a cabo nosotros solos. Es por eso que Él promete estar con nosotros, ayudarnos en la gran comisión. Cristo no solamente les dijo, vayan, ¿verdad? Vayan y a ver cómo les va. No, vayan y yo estaré con ustedes en donde quiera que vayan. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 28, 19 y 20. Los que lo conozcan de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esto es una gran comisión que nos ha encargado a todos. Pero no nos ha dejado desamparados, hermanos. Él quiere que nosotros vayamos y Él ha prometido estar con nosotros, hermanos. Él quiere que cumplamos este propósito. Y también quiere que cumplamos el propósito por el cual Él nos creó y nos salvó, ante el cual Él nos promete estar con nosotros. No desampararnos, como se lo prometió a Jeremías. ¿Qué dice ahí en Jeremías 1? Vamos a Jeremías 1, versículo 4 al 10. Jeremías 1, 4 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Jeremías, capítulo 1, en el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjense el llamado de nuestro Dios, hablando aún desde antes de nacer. Dios ya le conocía y Dios ya lo había dado, Dios ya lo había apartado para sus profetas, para sus propósitos, para ser un profeta de Él. Y dice en el versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. ¿Y qué le dijo Dios? Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y luego dice en el versículo 17,
Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Y qué dice el 19? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Hermanos, es que ante el llamado de Dios muchas veces nosotros también batallamos. Y a veces también, como Jeremías, nosotros ponemos nuestras limitaciones por delante, ¿cierto? Pero es que me cuesta trabajo esto, pero es que no sé esto, pero es que me da pena, y es que no puedo hacer esto, pero es que ¿cómo? Y empezamos a poner nuestras limitaciones. Pero Dios es paciente. Dios es paciente para con nosotros, para ayudarnos y darnos la seguridad y la tranquilidad de que no estamos solos, que Él está con nosotros, que lo único que tenemos que hacer nosotros es ir. Como se lo dijo a Moisés. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 3, versículo 10 al 12. Éxodo 3, 10 al 12. Qué bendición, hermanos, que nuestro Dios esté con nosotros, para ayudarnos, hermanos, en medio de todas nuestras deficiencias y nuestras limitaciones, en medio de nuestras luchas. Miren lo que dice aquí en el versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué dice el 11? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este. Eso va a ser una señal de que yo voy a estar contigo, de que yo te voy a ayudar. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto mismo sucedió con Gedeón. Cuando Dios lo llamó, lo mismo, Gedeón se sentía indigno, estaba poniendo sus limitaciones por delante, pero Dios le dijo lo mismo. Miren lo que dicen Jueces, capítulo 6, versículos 12 al 16. Jueces 6, 12 al 16. Jueces 6, 12 al 16. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Versículo 12. Y el ángel Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y fíjense lo que le responde Gedeón, porque es lo mismo que nosotros muchas veces respondemos. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas, todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y es lo mismo que nosotros. Pero si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Hermanos, una de las cosas que Dios quiere que nosotros sigamos dependiendo, que nosotros sigamos aferrados, que no nos confiemos, porque cuando nos confiamos es cuando nos apartamos del Señor. Él quería que Gedeón, ¿verdad?, siguiera dependiendo del Señor y que se aferrara a Él. Es por eso que en el 14 le dice: y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. ¿Qué dice el 15? Entonces respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué escaparé yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Qué podemos aprender de aquí, hermanos? Que no es quiénes somos nosotros, sino quién va con nosotros.
quién ha prometido ir con nosotros, hermanos? Jehová Sama, el Dios siempre presente, que ha prometido estar con nosotros para ayudarnos en cualquier cosa que necesitamos. Hermanos, si Dios va con nosotros, entonces nuestra preocupación no es esa ya, porque Él lo ha prometido hacerlo. ¿Cuál debería ser nuestra preocupación, hermanos? Si nosotros vamos con Él. Porque si Él va con nosotros y nosotros con Él, hermanos, entonces descansaremos. Entonces nosotros reposaremos, estaremos tranquilos, sabiendo que Dios nos guía, sabiendo que Dios nos guarda, sabiendo que Dios nos sustenta. Y entonces en nuestro corazón se producirá ese gozo, hermanos. Así como la palabra de Dios lo dice, hermanos, lo enseña y lo acabamos de cantar, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es ir. Es por eso que también en los Salmos se nos invita a no turbarnos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros. Lo que nosotros necesitamos buscar cada día es estar con Él, caminar por donde Él va y hacer su voluntad. Como lo veíamos en el pueblo de Israel, temerle y servirle, buscando agradarle en todo lo que hacemos, porque servimos a un Dios 3 veces santo. Santo, santo Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias a Dios, hermanos, por la esperanza que tenemos y la seguridad en este nombre, Jehová Sama. Dios está con nosotros. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres Jehová Sama. Hay veces, Señor, que nosotros llegamos a cuestionarnos si verdaderamente tú estás con nosotros. Pero eso es algo que no debemos de dudar, porque tú has prometido estar siempre con nosotros. Lo que nosotros debemos de buscar analizar y debemos de cuidar es si nosotros estamos contigo. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos a aferrarnos a ti y a tu palabra. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a caminar, Señor, por tus caminos, a andar por donde tú vas, a estar en tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque así como estuviste con tu pueblo, estás con tus hijos y con tu iglesia. Y estás con nosotros no solamente para traer bienestar a nuestra vida, sino para usarnos. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos uses, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Tenemos muchas limitaciones, tenemos muchas deficiencias, tenemos muchas luchas, estamos enfrentando muchas batallas, pero te damos gracias porque tú estás con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Así como le dijiste a Moisés, le dijiste a Jeremías, le dijiste a Gedeón, de la misma manera nos lo dicen a nosotros, que vayamos porque tú vas a estar con nosotros. Ayúdanos a servirte, Señor. Como iglesia, Señor, tenemos necesidades. Como iglesia tenemos una gran comisión que es proclamar las buenas nuevas de salvación. Y queremos pedirte, Señor, que tú avives nuestro corazón. Que tú, Señor, muevas nuestros pies y aclares, Señor, nuestros pensamientos y nos des las palabras para que podamos ir, Señor, y hablar de tu palabra, hablar de tu evangelio, a no temer, Señor, y a no callar, sino hablar y dar testimonio de lo que tú hiciste en la cruz y de ese gran amor que tú has manifestado para con nosotros, Señor. Gracias por tu salvación y gracias, Señor, por tu presencia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo que hemos podido tener y aquí vamos a cortar la transmisión. Hasta aquí llegamos la transmisión. Le voy a pedir a ¿me ayudas a nada más a explicarle para cortar la transmisión y poder continuar con nuestro programa para poder